Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Negocio Fútbol Club, donde vemos la industria del fútbol desde dentro. Soy Frank Calvelo y los saludo desde Madrid, España. Trabajo en el mundo del fútbol desde hace más de 10 años y en este episodio de Negocio Fútbol Club vamos a ver y escuchar la segunda parte de la entrevista con Carlos Salvador, el director comercial del Celta de Vigo. Y un tema muy interesante: ¿cómo es la relación entre el área deportiva y comercial a la hora de planificar un fichaje? ¿Es relevante saber de qué país proviene ese jugador a la hora de ficharlo para poder abrir un nuevo mercado? Todo eso nos cuenta Carlos en esta parte de la entrevista, además de comentarnos cómo abren mercados internacionales, cómo es la relación con los sponsors y, por supuesto, como hacemos siempre en cada entrevista, tips y consejos de parte de gente que trabaja en el mundo del fútbol para que vos, que estás del otro lado, puedas saber y conocer qué tenés que hacer en caso de que quieras entrar a este mundo del fútbol. Seguimos con Negocio Fútbol Club, segunda parte de la entrevista con Carlos Salvador, director comercial del Celta de Vigo. Carlos, me gustaría preguntarte sobre la parte deportiva. Evidentemente es un área separada, pero ¿hay alguna interacción en la que ustedes hagan con la parte deportiva a la hora de fichar, teniendo en cuenta la potencialidad comercial de un jugador, siempre enfocando que el jugador tiene que ser válido para la parte deportiva? ¿Pero eso lo analizan o no? ¿O es simplemente algo que sucede y si puede se hace o no? A ver, realmente, como te comentaba, los ejes estratégicos del club, y principalmente de las áreas de comunicación, marketing, etc., son las mismas y trabajamos transversal en todo el club. Esto significa que en las reuniones periódicas que tenemos, sobre todo a nivel de dirección, se comentan, se ponen al día todas las acciones y todo lo que está haciendo. Entre todos los directores está la dirección deportiva también, ¿no? Entonces, está informado de los objetivos, de los planes del club. Sí, es mandatorio a la hora de fichar a un jugador, no. Esa es la realidad. Nosotros tenemos la grandísima suerte de que Felipe, además de Felipe Miñanes, el director deportivo, además de ser muy bueno en lo suyo, pues tiene un sentido especial y cierta sensibilidad para sus compañeros, ¿no? Para el resto de objetivos del club, ¿no? Más que compañeros, ¿no? Entonces, sí lo sabe, sí tiene en cuenta, pero la prioridad es la deportiva, ¿no? Se puede tener en cuenta a la hora de algún partido amistoso, alguna pretemporada o incluso postemporada que ahora se está trabajando, o incluso, pues bueno, en cuanto a igualdad de talento, por decirlo de alguna manera, sobre todo de talento joven, que pueda venir a lo mejor para el B, ¿no? Incluso para el primer equipo, pues bueno, oye, si hay esa oportunidad, pues mejor, ¿no? Pero no es mandatorio. Vale, y por ejemplo, suponte que firman un jugador, no sé, te pongo un ejemplo, de Perú, como te pueden tener. En el momento que ese jugador llega, ustedes en el área comercial se ponen a pensar, ok, tenemos un jugador de Perú, tenemos un jugador de Colombia, donde sea, vamos a atacar este mercado y hacer alguna actividad para tratar de abrir un mercado en ese país, o no, simplemente si se va dando, se puede dar, pero no es algo que al momento que llegue un jugador ustedes se dediquen a analizar. No, sí, por supuesto que sí. Nosotros dentro del club, dentro de todo lo que es el apartado de, como decía antes, dentro de ese eje local, en la parte global, la parte de internacional, que llevamos desde el área comercial también, tenemos muy claro cuáles son los mercados estratégicos para el club. Nosotros tenemos 3, 4 mercados, pero sí es cierto que, digamos, incorporar otros 2, 3 en periodos de 2 años, por lo menos, ¿no? Vale. La primera fase en la que nosotros trabajamos la internacionalización es a nivel digital. Además, obviamente trabaja con esa parte de digitalización que estábamos comentando. Entonces, es la mejor manera de llegar, la más sencilla también, digamos, o la más efectiva, ¿no? Lo hacemos sí o sí en todo el mundo vía la transmisión de los partidos, pero luego con contenidos específicos, con acciones de captación de datos para los fans, etcétera, etcétera, ¿no? Con sorteos, con medios locales, etcétera, ¿no? Entonces, este es el primer paso con el que medimos y valoramos, evaluamos las posibilidades, ¿no? O la dimensión de ese mercado, ¿no? Obviamente, en estos planes que el club tiene claros, pues, vamos a cumplir 100 años dentro de nada, ¿no? En el 2023 es el centenario del club. Tenemos ya un peso histórico en muchos mercados, ¿no? Cuando aparece algún jugador, como ha sido este mismo año, como Tapia, en el que es absolutamente disruptivo allí, porque es una referencia absoluta, pues es que todos estos indicadores se disparan. Realmente, pues vídeos que tienes, todas las redes, todas las acciones que tienes allí, todos los medios, etcétera, etcétera, pues se dispara. Entonces, bien, prestas un ojo especial, prestas un poquito más de atención a ese mercado. Para pasar al siguiente nivel, que es ya cómo acceder allí a nivel de ventas, a nivel de otro tipo de acciones, como censar a los fans,
cadena de fiesta, o incluso algo ya experiencial, como tener allí presencia del club más periódica o más continuada, bueno, es algo que tenemos ya que analizar en el club y en función a esos compradores. En el caso de los mercados estratégicos, suele ser más sencillo porque sí que el club tiene presencia, ¿no? Es como el caso de México, por ejemplo, donde tenemos academia, en el caso de Colombia, que también tenemos el Celta Academy, o en algunos otros mercados, ¿no? En otros, quizás es más efímera, no es una presencia tan constante como estas academias que funcionan todo el año. En Estados Unidos tenemos otras, bueno, tenemos varias, tenemos hasta 12 academias diferentes. ¿Eso cómo lo manejan? Por ejemplo, Carlos, ¿cómo lo suelen manejar, por ejemplo, en la parte de expansión internacional? ¿Ustedes abren el mercado por su cuenta, trabajan con partners, como decías recién, tratan de ver en qué mercados son estratégicos y van avanzando en esos mercados y luego van yéndose a otros, o trabajan con gente que se contacta con ustedes? ¿Cómo suelen hacerlo? Bueno, realmente es un poco lo mismo, Fran, porque al final es una cuestión de afinidad, ¿no? En aquellos mercados donde el club es más fuerte, la marca del Celta es más fuerte, es más conocida, te es más fácil llegar, es más fácil que tú llegues y encuentres a alguien, o es más fácil que desde ahí te llamen. Esto es así. Entonces, bueno, bien conoces tú este mercado que puedes trabajar de las dos formas, ¿no? Nosotros desde el club tenemos una fórmula mixta realmente a la hora de trabajar las academias, desde algunas que las gestionamos directamente desde el propio club hasta otras que realmente son franquicias, ¿no? Como estábamos comentando, aquellas partes de la academia que son un poquito más efímeras, como son los campus o son los clinics, ¿no? Claro. En Japón ustedes están mucho, ¿no? Trabajan mucho en Japón. De hecho, ahora hay un grupo de chicos japoneses, 22 chicos japoneses que están aquí en Vigo con nosotros, vienen todos los años. Qué bueno. Tenemos allí acuerdos con algunos clubes, con la federación también. Entonces, realmente, vamos a ver, Vigo es una maravilla a la hora de hacer cualquier stage, ¿no? Cualquier época del año. Realmente es la zona de las Rías Baixas, con la parte del sur de Galicia. No es el tiempo ese gallego hostil del norte. En las Rías Baixas hay un microclima muy particular que realmente nos permite estar prácticamente a 20-22 grados pues, todo el año y en unas condiciones magníficas de humedad, de agua, de unos campos magníficos. Entonces, luego, junto con que además, pues lo que decía, ¿no? El respeto por el juego y por el estilo que tenemos nosotros en el club, ¿no? El cuidado de la cantera, ¿no? Esa metodología especial que tenemos, ¿no? Pues hace que al final, bueno, pues llame la atención no solamente en el mercado nacional, sino en todos los mercados, está claro. Vale. Carlos, y por ejemplo, en lo que decías recién de la parte internacional, ¿qué es lo que suelen buscar cuando van a ese mercado internacional? No sé, nuevos fans, a sponsor, como por ejemplo, o no sé, como hace el Alavés que vende también el tema del know-how, o van analizando las posibilidades que van surgiendo según el mercado, o hay algo concreto que sí que cada vez que van a un nuevo mercado es lo que buscan. Bueno, vamos a ver, aquí depende del mercado. Depende del mercado, porque el mundo es muy grande. Aunque tengas 5 continentes, vete bajando a cada uno de los países y a cada una de las ciudades que te voy a contar a ti. Aparte de culturalmente, sí, culturalmente cada mercado es diferente, no es lo mismo, como decimos siempre, un asiático que un árabe que un latino. Y además, dentro de la parte de Asia, no tiene nada que ver el norte con el sur, con el este del oeste, o en India, donde tenemos presencia, tenemos ahí una pequeña academia allí en Delhi y solamente hay 22 lenguas diferentes a la hora de comunicar. Nosotros al final intentamos hacerlo en inglés, pero si quieres llegar a una lengua local es un poco de locos, ¿no? Pues hablas ya de China, ¿no? Entonces, bueno, el mundo al final lo tenemos pintado y separado y segmentado en diferentes mercados. La estrategia en cómo llegamos a cada uno de ellos es diferente. Por contártelo muy rápido, te diría que hay mercados denominados maduros, es decir, donde el fútbol se conoce, pues, el europeo, el inglés, luego incluso el latinoamericano, y mercados donde el fútbol pues, es algo más aspiracional, algo emergente, ¿no? Algo que se está conociendo, mercados más verdes. Aquí tienes la primera distinción grande de cómo trabajar unos u otros, ¿no? Y luego, lo que estábamos comentando, ¿no? Funciona la estrategia del club, de la marca, pues y en algunos sitios pues estamos ya más avanzados porque ya nos conocen, porque ya nos han probado, pues estamos ya trabajando en cómo tener producto oficial allí, cómo fidelizar a esos fans. En algunos otros mercados donde nos acaban de conocer, pues seguimos trabajando en esa expansión de la marca, que nos conozcan cada vez más, captando fans y fidelizando, captando estos fans para que nos conozcan la marca, que la empiecen a experimentar para acabar en fidelización también, ¿no? Pero, bueno, es un proceso largo, no es trabajar en el mercado internacional. La paciencia es la clave en esto.
Sí, sí, lo sé muy bien. Exacto, que vaya a corto No, plazo. aparte, Carlos, me imagino para negociar también este tipo de acuerdos en las diferentes culturas hay que tener mucha paciencia porque no es lo mismo, como decíamos recién, ¿no? Negociar con un árabe, con un chino, con lo que sea, es bastante complejo. Totalmente. Sí, Pero bueno, totalmente. Nosotros tenemos una parte muy buena, que es tenemos un legado del primer equipo importante, una tradición importante, ¿no? Nos conocen prácticamente en todo el mundo, esa es la realidad. Más el haber estado, somos de los pocos equipos que cumplimos ahora 9 años. Con la temporada que viene van a hacer ya 10 años seguidos en primera división. Esto es un escaparate tremendo, tremendo, porque además el esfuerzo, ¿no? Y el trabajo que está haciendo la Liga a nivel de sí, todo, la en todo el mundo se nos está viendo ya en más de 200 países, con lo cual es una barbaridad, ¿no? brutal. Está llegando a muchos millones de personas, ¿no? Ujú. Ahora que está en boca de todos, perdón, el tema de las audiencias, realmente el fútbol sigue siendo el deporte rey. Esa es la verdad. Ujú, ujú. Puede consumir o medir las audiencias por un canal, por 2, por 3, por 4, por 5, 6 plataformas. Es muy raro que la gente vea solamente el fútbol en live y además de una sola pantalla. No, la realidad Claro. es que el fútbol se consume también pues, como el resto de contenidos, ¿no? A multipantalla y además muchísimas veces la carta, no hace falta que sea live, puede ser un near live por temas de horarios o puede ser una reposición o pueden ser highlights o como quieras, ¿no? Pero que el Eso lo fútbol se tienen ustedes consume medido es porque una de las cosas que siempre me gusta preguntarle a la gente que trabaja en los clubes es, por ejemplo, cómo ven a las próximas generaciones, ¿no? Porque es cierto que las generaciones que vienen son mucho más reacias a quizá ver quizá un partido completo o se mueven más que nada por highlights. Entonces, ese tipo de cosas, ¿ustedes lo analizan de alguna manera o ves esa perspectiva? ¿Notás eso que pasa que muchos jóvenes quizá no les gusta ver tanto el partido entero, sino que hacen mucho seguimiento a las redes del club y les gusta ver que yo menos tiempo del partido? Sí, por supuesto que le prestamos muchísima atención y cada vez más, ¿no? Ya te estaba comentando que dentro del trabajo nuestro y uno de los ejes principales del club a nivel estratégico es la digitalización, para precisamente poder traquear absolutamente todas estas audiencias, medir y poder Claro. analizar datos. Es muy complicado el ejercer un juicio general. De hecho, esta microfragmentación de audiencias es lo que requiere cada vez más esfuerzo para ser más efectivo. Esa es la realidad, ¿no? Ujú. Entonces, es complicado hablar de, bueno, es que la gente joven, bueno, joven, ¿qué fragmento de Claro. edad, en qué parte del mundo País. y Mm. consumiendo, ¿no? O sea, sí que hay unas cuantas tendencias generales, esto es así, ¿no? Pero depende muy mucho. En la India, por ejemplo, se está consumiendo brutalmente, pero porque excepcionalmente la Liga, desde hace 2 temporadas y todavía un par de más, se está ofreciendo los partidos en directo de manera gratuita a través de Facebook. Claro. Entonces, es sorprendente en un país con unos índices de pobreza tremendas, ¿no? Pero prácticamente hay un móvil por cada ciudadano. Entonces, al final, tienen el fútbol Sí. posible. Creo que en Si bien Bangladesh también, ¿no? no se conoce mucho, pero los índices son tremendos. O en África están creciendo enormemente las zonas. Depende cómo lo mires y qué franjas de edades y qué mercado y demás. Mm. Ahora, bien dicho todo esto, yo creo que hay fútbol para rato. En las nuevas generaciones yo les veo jugando al fútbol. Sí. Esto está claro, las licencias siguen creciendo. En un mundo cada vez más global, lo único, cada uno va a buscar el momento de ver el fútbol, el que más le guste, como más le guste, de la manera que más le guste, ¿no? Sí, al final es adaptación como toda industria, ¿no? Todo se va adaptando y yo creo que también pasa un poco eso, es decir, hay mucha más gente a la que le puede llegar el fútbol y al final quizá lo consuman de manera diferente, pero sigue estando ahí. Así que Sí. bueno, Carlos, una cosa que para ir cerrando la entrevista, sí que me gustaría en esta última parte enfocar en un lado personal tuyo para darle no sé si un consejo o una recomendación a todas aquellas personas que les interesa el tema de la industria y quizá meterse en la industria y preguntarte a ti sobre esto de trabajar en el fútbol. ¿Es algo que se te dio de casualidad porque estabas en Abas y te convocaron o era algo que vos estabas buscando y te gustaría o te hubiera gustado empezar a trabajar en la industria? ¿O se dio? ¿Cómo fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? Bueno, empiezo por esta segunda parte. Realmente sí que lo buscas, ¿no? A mí siempre me ha gustado el deporte y, como te decía, ¿no? A lo largo de mi carrera, ¿no? Una vez que tuve ya una experiencia en una marca, en una empresa multinacional de bienes de consumo, de una agencia de marketing deportivo a nivel internacional también, una gran multinacional, pues el siguiente paso era la propiedad. Dentro Claro. de propiedad, bien, buscaba fútbol, pues bueno, no exactamente, pero sí una gran propiedad, ¿no? Un gran equipo de primera división en la liga, una escudería de Fórmula 1,
o alguna cosa similar, ¿no? Hay que buscarlo. Nadie regala nada, no salen las cosas por casualidad, ¿no? Entonces, lo único que le puedo recomendar a la audiencia es que persiga sus sueños, que los visualice y los persiga, porque con trabajo y con dedicación, pues acaba saliendo, ¿no? Y ligando con la primera parte de la pregunta, con mucha pasión. Si en esta industria en la que trabajamos, en el deporte, es que al final, cuando trabajas en algo que te gusta, pues digamos que no hay tanta distinción entre trabajo y hobby o hobby y trabajo, ¿no? Si te apasiona lo que haces, al final no estás mirando un calendario o un reloj o de un sueldo u otra cosa, ¿no? Al revés, te faltan horas y te faltan cosas para hacer más cosas, ¿no? Y más en el fútbol, que estás los fines de semana, que uno dice, bueno, desconecto el fin de semana. No desconectamos nunca. Carlos, una cosa más es, por ejemplo, ¿cuál fue el cambio? Porque trabajabas en una empresa antes y ahora pasaste a trabajar en una propiedad, como bien dices, que es un club de fútbol. ¿Hubo mucha diferencia entre ese cambio al pasar a estar de una empresa externa adentro de un club o fue bastante similar la actividad? No, era un poco más diferente, Al final, vamos a ver, cuidado. También tengo que separar no tanto club de fútbol, sino lo que es una gran multinacional y lo que es una empresa familiar, ¿no? Entonces, claro, ¿no? British American Tobacco o el grupo Havas son grandes empresas multinacionales. Quiero decir, con lo último en cuanto a organización, políticas, procesos, metodologías, plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquellas multinacionales con miles de empleados tienen una organización que no está al nivel de cualquiera. Esto vaya por... si bien es cierto que hay empresas familiares pues, que poco a poco pues, van creciendo y convirtiéndose en empresas multinacionales de este nivel, ¿no? El ejemplo de José Rivera, ¿no? De Estrella Galicia, por ejemplo, que sí es una empresa familiar. O el Celta, ¿no? El Celta, por ejemplo, cuando yo llegué, sí estaba todavía con un pie casi, ¿no? Con un pie como una empresa familiar, con algunas gestiones, pues todavía dependiendo de un consejo, de una dirección general, y de tratar de que alguien, que algunos equipos, o a ver quién era capaz de hacer según qué cosa, incluso trabajando un poco más de manera reactiva. Pues el equipo gana, pues hacemos esto, el equipo pierde, pues hacemos esto, tal cual. Y sí, en estos últimos años estamos justo en esa transición, ¿no? A una empresa multinacional, al Grupo Celta, como estamos hablando, ¿no? A una entidad corporativa donde realmente trabajas con una planificación, con una línea clara, con un master plan a 3 o a 5 años, una visión, y en que cada día realmente lo que estás trabajando es que ese plan se cumpla, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del Celta sigue siendo una empresa familiar, pero se tiene cada vez más este aspecto, ¿no? Bueno, choques culturales, pues quizá más relativos en cuanto a procesos, ¿no? En cuanto a disciplinas, en cuanto a gestión, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Celta he tenido la suerte, y fue uno de los retos, el poder tomar parte de ello también, además, ¿no? La última, y agradeciéndote tu tiempo, recién decías el tema de la pasión para poder trabajar en esta industria y te invito a que nos des 2 tips más desde tu experiencia para aquella persona que quizá quiere entrar a trabajar en esta industria, sobre todo también teniendo en cuenta que desde mi punto de vista creo que los clubes a nivel mundial se están profesionalizando cada vez más y demandan más profesionales, es decir, como bien decías al inicio de esta charla, dejan de ser un poco clubes de fútbol para ser empresas de entretenimiento y demandan esos profesionales. ¿Qué le recomendarías, 2 cositas más, a estas nuevas generaciones que quisieran trabajar en este mundo del fútbol? Bueno, pues una ya la hemos comentado, ¿no? El que persigan sus sueños, está claro, ¿no? Que se marquen un objetivo, quizás esté un poco gastado, ¿no? En según qué foros, pero el tener visualizado dónde quieres estar dentro de 15 años es muy importante, ¿no? Y sobre todo no dejarlo al azar. Lo tienes que trabajar tú, el camino para llegar a ese objetivo. Es un poco lo que estaba hablando justo ahora de este proceso de profesionalización del club, ¿no? En cuanto a una multinacional. Al final tienes que tener esa visión a largo plazo clara para que en el día a día los planes se vayan cumpliendo, ¿no? No, esto para nuestras más jóvenes audiencias, pues se trata de tener un plan de formación adecuado en el que inviertan tiempo y inviertan un esfuerzo, que es la forma de conseguir ese sueño, ¿no? Al final, ¿no? Que se formen bien, en que traten de instruirse, de aprender de rodearse bien, de aprender hoy en día además
Eso es fundamental, lo de rodearse de gente que sepa más que uno todavía, eso es importantísimo. Pero hoy, gracias a Dios, tienen también todas las herramientas absolutamente disponibles del mundo mundial, ¿no? Para bien sea para aprender idiomas, bien sea de Power BI para descargarse cualquier historia, o sea, hay tutoriales de todo. Y además, el acceso a unos contenidos, a otro, es de lo más sencillo, ¿no? No es una cuestión específicamente de recursos económicos, ¿no? Esa formación, ¿no? Según de donde nos vean nuestros amigos, pues hay muchísimos países donde las becas y la formación en este sentido son tremendas, ¿no? Dentro del mundo del fútbol en concreto, y vamos con el siguiente punto, animarles que además ese sueño es más fácil que se consiga, ¿no? Dentro de lo que es el deporte, tanto lo que son equipos de fútbol, está claro que los de un nivel más top sí que estamos ya en ese paso más profesional a todos los niveles, ¿no? En todas las áreas. Pero es verdad que quedan muchísimas capas en cuanto al fútbol todavía por debajo y quedan muchísimos otros deportes, quedan muchísimas otras entidades, federaciones, medios, quedan, bueno, 1.500 cosas por hacer. Más ahora, además, como estábamos comentando, en este proceso de transformación en la que el mundo del fútbol constantemente, como líder al final, que le toca de sector, y hablo del fútbol dentro del sector de deportes, pues está en constante evolución, ¿no? Y reinventándose, ¿no? Entonces, es una época de oportunidades, esa es la realidad, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la Fórmula 1, que vemos que la temporada que viene, a lo largo de la temporada en cuanto a motores, está constantemente también mejorando sobre la retransmisión, es otra plataforma global, bueno, MotoGP o la propia NBA, ¿no? Al final es prepararse y estar listo para cuando llegue ese cambio poder aprovecharlo. Creo que es súper importante esto que destacabas, porque sobre todo yo vine aquí a España también con ideas bastante claras, con un proyecto a largo plazo que entendía que iba a tener varias etapas, quizá etapas donde uno tenía que tocar puertas, buscar opciones y sobre todo tener paciencia y al final dedicarse a formarse y empezar a entender que esto también hay que ser flexible para entender que quizá lo que hoy funciona, mañana no, y hay que saber cambiar a tiempo. Así que bueno, Carlos, te quería agradecer tu tiempo, tu amabilidad para poder charlar con nosotros, sé que ahora tenés el partido, así que nada, estamos a disposición, esperemos seguir mucho tiempo en contacto y agradecerte tu participación hoy en Negocios Fútbol Club. Pues nada, Fran, muchísima suerte y animaros a ti y además a todos los seguidores a que pues, una iniciativa como esta misma tuya rápidamente funciona, pones información a disponibilidad de todos y además seguro que llama la atención de alguno que os estaremos viendo. Así que vayan a Vigo a ver al Celta. No, por supuesto, cualquier otra cosa de la que estamos hablando viene a través de la web. Sí. Pueden ir viendo todas estas cosas. Que se come muy bien también, ¿eh? Se come muy bien en Vigo. Bueno, esto es una maravilla. Entonces, o sea que, nada, encantados de atenderles y cualquier comentario, cualquier opción mejor, así que estamos abiertos para seguir creciendo y innovando. Así que, nada. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Amigos, se acabó esta edición de Negocio Fútbol Club donde pudimos conocer de primera mano el funcionamiento comercial de un club de fútbol como el Celta de Vigo. Si te gusta este tipo de contenido y nos seguís a través de YouTube, te invito a que te suscribas y actives la campanita para notificaciones. También si querés entrar en contacto conmigo, podés hacerlo a través de nuestro sitio web www.negociosfc.com y podés escribirme para consultas, dudas y todo lo que quieras preguntarme sobre el mundo del fútbol a través de fran@negociosfc.com. Nos vemos la próxima semana con más contenido del mundo del fútbol acá en Negocios Fútbol Club. Gracias por estar ahí. Chau.